Bueno, seguimos con el tema prácticamente que vamos a estar todo el año estudiando circuitos con amplificadores operacionales. Así que por ahora nos encontramos estudiando las configuraciones básicas, ¿no? Habíamos visto, hacemos un repasito, una configuración que se llamaba inversora, ¿sí? Que tenía esta forma. Tengo una entrada por acá la señal que quiero amplificar, entra por ahí y sale por acá. Esto lo puedo conectar a otra etapa que sigue, como habíamos visto algo en la clase pasada, o a una carga determinada. Habíamos visto dos resistencias acá, una llamamos RF, otra RS, la RF de feedback, la RS de source. Y bueno, nada, siempre en los amplificadores nos interesa definir lo que se llama ganancia, que no es ni más ni menos que la relación entre la tensión de salida y la tensión de entrada. Como son dos tensiones, define una ganancia de tensión, como veo sobre BI, y en este caso en particular vale menos el valor de la resistencia de realimentación sobre el valor de la otra resistencia. Por lo tanto, por este signo menos, lo que pasaba acá es que una señal que entraba de esta manera salía amplificada, pero invertida. ¿Sí? Entonces, si notan que este pico de acá está amplificado ahí abajo. Por ese motivo, este amplificador tomaba el nombre de inversor. ¿Sí? Amplificador inversor. También teníamos otro más, que era esta versión, donde entro por esta pata, de acá, por esta, y pongo esta masa, ¿no? Entonces, si ustedes observan, la realimentación siempre voy por el terminal inversor, la realimentación, lo que traigo de la salida rumbo a la entrada, vuelvo al terminal inversor, pero en este caso mi señal entra por acá. Acá tengo la carga o la etapa que sigue. Voy a mantener la misma nomenclatura que acá, RF y RS, o R1 y R2, RL representando la carga, y nuevamente también podemos definir nuestra señal de entrada, que está ahí, esa tensión, y una tensión de salida en la carga. Este amplificador, a diferencia del otro, amplifica, pero la salida se encuentra en fase con la entrada. ¿Qué quiere decir en fase? Que este pico se encuentra ahí, o sea, en tiempo no hay un corrimiento entre la entrada y la salida. También definimos una ganancia de tensión, como veo sobre BI, pero en este caso es 1 más RF sobre RS. Fíjense un detalle, que si yo considero solamente el módulo, siempre la etapa, esta configuración, que se denomina no inversora, siempre va para el mismo valor de resistencia, va a tener 1 más de ganancia que esta otra que está acá. ¿Sí? Eso es para que vean que para los mismos valores de resistencia, la configuración no inversora tiene más ganancia que la inversora. Hay un caso particular de la no inversora, que es cuando yo tomo directamente la señal de salida, la regreso completa hacia la entrada inversora y también entro por la patita no inversora, igual que acá, y esto tenía una ganancia de 1. Eso es todo lo que habíamos venido estudiando sobre los circuitos que tenemos. ¿Qué quiere decir ganancia de 1? Que lo que tengo acá, lo tengo acá. O sea que en principio son iguales. Las tensiones.
O sea que la ganancia BO sobre BI era 1. ¿Sí? Fíjense un dato que calculo que se habrán dado cuenta con los problemas que hicimos la clase pasada. Este se llama buffer o seguidor. Precisamente la palabra seguidor es porque la salida sigue a la entrada, digamos, hace exactamente lo mismo. Fíjense un detalle, si yo tengo la ganancia, al definirse la ganancia como BO sobre BI, si yo conozco BI, lo paso multiplicando para acá y tengo BO, ¿no? O sea, BO es igual a BI por AB. O sea que la ganancia me permite, conocida la tensión de entrada, cómo calcular la tensión de salida. ¿Está? Y al revés, digamos, ¿no? Si yo conozco la tensión de salida y conozco la ganancia, puedo conocer la tensión de entrada haciendo BI igual a la ganancia dividido, perdón, al revés. La tensión de salida dividido la tensión de la ganancia. Yo puedo conocer una u otra, y si conozco la amplitud de salida y la amplitud de entrada, puedo determinar la ganancia. ¿Está bien? Bueno, hasta acá más o menos un repaso de lo que sabíamos. Recordemos que la palabra operacionales, amplificadores operacionales, proviene de operación. Y operación se refiere a operaciones matemáticas. Es decir, con este amplificador nosotros vamos a poder hacer distintas operaciones matemáticas con las señales. Entonces, una operación básica que uno puede hacer es sumar. Sumar, ¿sí? Restar. ¿Qué? Señales. ¿Por qué es importante sumar o restar señales? Bueno, ustedes imagínense que si yo tengo por ejemplo, un caso común, si yo tuviera un amplificador y yo quiero hablar por un micrófono, tengo un micrófono el cual estoy ahí hablando, conectado al amplificador, pero yo a su vez también quisiera escuchar un poquito de música, escuchar música, y mientras voy hablando que se escuche música. Entonces, de alguna manera, si yo quiero que pasen las dos cosas simultáneamente, lo que debería hacer yo antes de entrar al amplificador es poner acá un sumador, es decir, un dispositivo o un preamplificador, lo que sea, que tome la señal de lo que yo estoy hablando o cantando y también sume la música para que acá salgan las dos cosas, digamos, salga la música con la voz, o si imagínense que ustedes están tocando, tienen un grupo y tienen una guitarra eléctrica, una guitarra criolla, percusión, un par de cantantes, bueno, todo, y todo eso va después finalmente a salir por un parlante. Bueno, en algún momento yo voy a necesitar sumar todas estas señales. Este es un ejemplo de por qué puedo llegar a necesitar sumar señales. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a estudiar cómo con los amplificadores operacionales yo puedo sumar. Entonces, bueno, existen dos versiones. Tengo un sumador inversor y también está el sumador no inversor. ¿Cómo sería el sumador inversor? Bueno, el sumador inversor tiene la misma configuración, digamos, que el amplificador inversor, ¿sí? O sea que voy a entrar, tengo una resistencia de realimentación, o sea, me estoy refiriendo a que está acá, ¿sí?
pero voy a poder entrar, en vez de con una señal, voy a poder entrar con más de una. ¿Sí? Entonces, ahí tengo una señal que voy a amplificar. Yo la represento con señales alternas, pero tranquilamente pueden ser señales de continua también, ¿cierto? ¿Sí? Acá hago un ejemplo con 3 fuentes, pero podrían ser más. O sea, yo tengo, siempre represento con una resistencia RL la carga. Así que acá voy a tener una tensión de entrada 1, una tensión de entrada 2 y una tensión de entrada 3, que pueden ser de alterna o pueden ser continua o las dos, digamos, cualquiera de estas, no hay una restricción para eso. Sí, voy a tener una RS1, una RS2, una RS3. ¿Está? Algo también habíamos visto de esto como a modo introductorio el año pasado. ¿Sí? Así que todo esto que estamos viendo, para los que por ahí están debiendo trabajos prácticos del año pasado, les puede servir. ¿Cómo funciona esto? Bueno, siempre me hago la misma pregunta, digamos. ¿Está realimentado esto en forma negativa? La pregunta 1. Entonces, la respuesta es sí. Sí, ¿por qué? Porque parte de la señal de la salida, parte de la señal de salida, parte va a la carga, pero parte se vuelve para la entrada, digamos así. Entonces, cuando un amplificador operacional está realimentado en forma negativa, ¿qué se cumplía? Se cumplía lo que llamábamos un cortocircuito virtual. ¿Sí? Y el cortocircuito virtual implicaba que la tensión en la patita inversora era prácticamente igual a la patita no inversora. O sea que lo que habíamos llamado antes tensión diferencial de entrada, esta tensión que está acá, que es al revés en este caso, ¿sí? Llamamos BD, eso era aproximadamente 0. Y si eso es 0, este punto está a 0 volt, porque esto es 0 volt. Y si no hay diferencia de potencial, este punto prácticamente es 0 volt. Bien. Ese punto entonces especial, que está acá, que lo estoy marcando ahora en verde, eso es lo que llamábamos masa virtual. ¿Sí? Entonces, fíjense que si este punto es masa, prácticamente masa, 0 volt, quiere decir que toda la tensión BI1 cae en la resistencia R1, porque acá hay 0 volt y acá hay BI1. La diferencia de potencial que ve la resistencia es 0 volt por este lado y BI1 por acá. Por lo tanto, por acá se va a establecer una corriente que vamos a llamar I1. En esta resistencia de acá, como esto también está a lo que es una masa virtual, ¿sí? Hacemos así con puntitos porque no es que está a masa, es como si estuviera masa y 0 volt. Toda la tensión BI2 va a caer sobre esta resistencia, generando una corriente I2. Y toda la tensión I3 va a caer sobre esta resistencia de acá, generando una corriente I3. Ahora bien, como también el amplificador operacional nosotros estamos considerando ideal, por lo tanto, la impedancia de entrada del amplificador es infinita. Y eso implica que no hay corriente, una corriente que vamos a poner IB, le vamos a poner IB, la corriente que entra al amplificador vale 0, porque si la impedancia es infinita no puede haber corriente por el amplificador. Por lo tanto, estas tres corrientes que hay acá
se van a sumar y van a aparecer acá. Porque van a venir por acá, al amplificador no pueden entrar, propiamente dicho, vienen por acá. Por lo que acá voy a tener I1 más I2 más I3. Y esta I1 más I2 más I3 multiplicada por RF me van a provocar una caída de potencial en este sentido. ¿Sí? Por lo tanto, ocurre lo que ocurría cuando estudiamos este amplificador. Si esto es VO, VO tiene este signo, pero la caída en RF, V de RF, tiene sentido contrario. O sea que V de RF es, si este es el terminal de salida, este punto A, lo represento acá, y esto es masa, VRF tiene sentido así, y VO tiene sentido para el otro lado. Por lo tanto, no son iguales, tienen signos contrarios. Por lo tanto, VO va a ser igual a menos I1 más I2 más I3 RF. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto que está acá, sin el signo menos, esto que está acá es VRF, o sea, la tensión en esta resistencia de ahí. Entonces, fíjense que, ¿quién es I1? I1 es VI1 sobre RS1. Entonces esto me da menos VI1 sobre RS1 más VI2 sobre RS2 más VI3 sobre RS3. Y así, si tuviera más, continúo por RF. Eso es VO. Por lo tanto, si observo acá un poquito, veo que la tensión de salida tiene algo que ver, en principio, con la suma de las tensiones de entrada. No se olviden que esto es VI1 más VI2 más VI3. Ahora bien, ¿es exactamente la suma de las tensiones de entrada esto? La respuesta es no. No es la suma de las respuestas de entrada, de las tensiones de entrada. ¿Por qué? Porque está esta resistencia acá afectando, y si estas tres son distintas, bueno, voy a tener que calcular de esta manera. Pero ¿qué pasaría en el caso donde las tres resistencias sean iguales? Es decir, si yo armo mi diseño y pongo R1, RS1, RS1, RS1 igual a RS2 igual a RS3 igual a RS. Le pongo un valor cualquiera. En ese momento yo puedo sacar factor común, porque al ser todas iguales, y todas son iguales, yo las puedo sacar, factor común, y acá me queda RS. Por lo tanto, fíjense que ahora sí, el amplificador lo que hace es sumar las tres tensiones de entrada y amplificar la suma. ¿Sí? ¿Está? O sea, al momento que si yo elijo las tres resistencias iguales, estas tres resistencias iguales, y las llamo RS, lo que hace este amplificador es toma las tres señales, ¿sí? Lo voy a representar así con un esquema, toma VI1, VI2, VI3, la suma y después la multiplica, ¿sí?, por RF sobre RS con un signo menos acá adelante. O sea, todo esto hace este amplificador.
Por lo tanto, este se llama sumador, porque suma las tres tensiones, amplificador, porque amplifica, e inversor, porque invierte la suma. O sea, nuevamente suma las tres señales, pero la salida aparece invertida. Si la suma es algo así, ¿sí? Por ejemplo, bueno, si la suma me da esto, la salida es exactamente al revés, digamos, amplificada, ¿sí? Pero invertida. ¿Está? Entonces, en el caso que RS sea, si RS es, perdón, si de todas las resistencias de la fuente son iguales, entonces tengo esta conclusión, llego a esta conclusión de acá. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguna duda sobre esto, chicos? No, profe, se entendió. ¿Se entendió bien? No, profe, Sí. ninguna pregunta. Sí, cómo no. Creo No, que no, dijo ninguna pregunta. dije ninguna pregunta, no una pregunta. Ninguna dije. Bueno, está bien. Está bien. Algo para notar es que si vemos que tengo un amplificador, por ejemplo, ahí está, un amplificador inversor. Y acá, bueno, tengo las fuentes que quiero amplificar. Voy a poner una tensión continua para que vean que también puedo sumar, por supuesto, tensiones continuas. B1, B2, B3. R, R y R. Pongo las tres resistencias iguales. Entonces la tensión de salida que puedo tener acá, BO va a ser menos B1 más B2 más B3 por RF sobre R. ¿Por qué? Porque las tres resistencias son iguales. Miren qué interesante, si RF es igual a 3R, entonces, si reemplazo, me queda que BO es igual a menos B1 más B2 más B3 por RF sobre, perdón, RF3RD. Al revés. Si R vale 3 RF, entonces acá tengo RF, tacho, ¿sí? Y me queda que BO es menos B1 más B2 más B3 dividido 3 en este caso. ¿Qué calculé de las tres señales? ¿Cuánto da cada una? Pero ¿qué calculé? ¿Qué me está entregando el amplificador a la salida? ¿Cómo se llama esto? La suma de tres cosas distintas dividido por 3. ¿Qué calculé? ¿La diferencia? No. No, Si te el sacaste, Ni común, idea, profe. si te sacaste un Yo puso 7, el promedio, profe. un 8, el promedio, claro. Claro, el promedio, exactamente. Fíjense que cómo puedo sacar un promedio, por ejemplo, pensando, que por eso la pensé primero, este, eh, cómo elijo las resistencias, ¿no? ¿Sí? Entonces, puedo sacar un promedio invertido, ¿no? ¿Sí? ¿Está? Por Sí. ejemplo,
Suponete que esta señal, esto es de 10 milivolts. Esta resistencia es de 1K. Tengo otra señal acá de 20 milivolts. Esta vale 1K. Y esta realimentación la estoy eligiendo así en forma aleatoria, digamos. Bueno, le pongo 2,2 kilo. Bueno, ¿cuánto vale BO? Bueno, está fácil porque fíjense que BO va a ser menos B1 más B2 por 2,2 kilo sobre 1 kilo. ¿Sí? Entonces me queda menos 10 milivolts más 20 milivolts por 2,2. Esto sería menos 30 milivolts por 2,2, lo cual me da algo así como 66, ¿no? Milivolts, puede ser. ¿Sí? O sea, amplifiqué y multipliqué por 2,2 veces. Pero el resultado es la suma. ¿Está? Casos particulares, por ejemplo, si yo acá tengo una fuente de continua así, y acá tengo una así, o sea que esto es menos 20 milivolts, perdón, acá es menos 66 milivolts, ¿no? La suma y la invierte. En este caso particular, que fueron tensiones continuas, pero conectadas de esta manera, bueno, entonces tendría que, vengo acá, el esquema sería lo mismo, la fórmula sería la misma, pues las resistencias son iguales, pero acá me daría 10 milivolts menos 20 milivolts, porque la sumo con su signo, ¿eh? ¿Sí? Entonces esto me daría 10 por 2,2. Acá no, acá me queda, en vez de 30 me daría menos 10 milivolts por 2,2. Menos por menos más, 10 milivolts por 2,2 me daría 22 milivolts. ¿Sí? O sea que cuando sumo con el signo de la señal. ¿Mm? ¿Está? ¿Se entiende eso, chicos? Sí, se entiende, profe. Sí. De la misma manera me podría pasar este lío, si yo tengo acá una señal alterna y acá tengo una señal alterna, pero que las dos tienen fase distinta, es decir, que esta es de 10 milivolts y hace así, pero esta es de 20 milivolts y hace así. O sea, fíjense que acá cuando uno es positiva, la otra es negativa. Entonces en este caso también deberíamos respetar el signo. Perfecto. Bueno, así como está el sumador, el amplificador, sumador, inversor, ya se darán cuenta que está el amplificador, sumador, no inversor. ¿Sí? Pero yo no lo veo tan que se use tanto, digamos, porque ahora vamos a ver cuál es el problema entre comillas, ¿no? que presenta. Pero bueno, lo vemos para que sepan que existe. Por ahí si lo ven en algún circuito, saben de qué se trata. Lo vamos a hacer ¿cómo es? Con dos, no sé, para que sea más fácil. BI1. Bueno, ven que acá, ahora, en vez de entrar por la patita inversora, entro por la patita no inversora. Esta es R1, y esta la llamo R2,
Y acá pondría mi RS y RF. Siempre realimentando por la parte negativa. Acá tengo la tensión de salida, la resistencia RL, la L de load, de carga, que puede representar o una carga o la etapa o la impedancia de entrada de la etapa que sigue. ¿Está bien? ¿Qué problema tengo acá? Bueno, acá BI2. Si yo tengo que resolver este problema, lo que debería aplicar es superposición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo dos fuentes, tengo más de una fuente y tengo un circuito lineal. En este caso es más fácil hacerlo porque esta tensión, digamos, es masa, pero en este otro caso se complica un poquito más y bueno, es más fácil verlo de esta otra manera. ¿Qué es el principio de superposición? Bueno, superposición digo que tengo cuando tengo, en el caso nuestro en electrónica, un circuito que es excitado por más de una fuente. Entonces lo que hago es estudiar mi circuito con una fuente primero y la otra la cortocircuito, y después y estudio el resultado, ¿no? Luego cortocircuito la primera fuente y estudio con la segunda. Es decir, voy estudiando mi circuito, cuál es la respuesta que obtengo para cada fuente de manera individual. Trato como si fuera una fuente. Y después lo que hago es sumar las salidas debidas a cada una de las fuentes que tengo. Es decir, tomo primero de todo, analizo el circuito como si solamente tuviera BI1. ¿Sí? Si yo solamente tuviera BI1, el circuito me queda de esta manera. Esta resistencia, me queda puesta a masa. ¿Por qué me queda puesta a masa? Porque esta fuente la trato como si fuera de 0 voltios. ¿Sí? Y voy a mi amplificador. Ahí está. Ahí está. Entonces ahora no tengo VO, tengo VO1. O sea, ¿qué es VO1? VO1 es la tensión de salida del amplificador debida a la fuente VI1. Acá tendré mi realimentación, RF y RS. Entonces, yo sé que la tensión de entrada del amplificador finalmente es esta, la tensión que va a amplificar el amplificador. Y esta tensión es la tensión debida a este divisor de tensión que se me formó acá. ¿Sí? O sea que la tensión en este punto A, BA, es R2 sobre R1 más R2 por BI1. ¿Sí? Y esta es la tensión que va a amplificar el amplificador. O sea que VO1 va a ser VA por 1 más RF sobre RS. Por lo tanto, VO1 va a ser igual a R2 sobre R1 más R2 por VI1 por 1 más RF sobre RS. ¿Sí? Entonces lo que estoy viendo acá es que en realidad la tensión de la fuente, primero, antes de ser amplificada, aparece atenuada debido a las otras resistencias que están ahí. Entonces, esto es VO1. Como segunda cosa, tengo que hacer lo que sería, lo segundo que hago es
a estudiar qué pasa con BI2, o sea, cuál es mi tensión de salida BO debido a la fuente 2, y eso le voy a llamar VO2. Es decir, que acá lo que tengo que poner es BI2, esta es BI1 la cortocircuito, por lo tanto R1 me queda conectado a masa, por lo tanto esta ahora es R1 y esta ahora es R2. ¿Sí? La fórmula de la ganancia es exactamente la misma, porque es 1 más RF sobre RS, y lo que va a amplificar mi amplificador siempre es la tensión que está acá. Entonces, ¿cómo calculo la tensión que está ahí? Bueno, el VA ahora, el nuevo VA, ya no es más R2 sobre R1 más R2, sino que es R1, porque es la tensión de acá, sobre R1 más R2. ¿Cómo estamos? R1 sobre R1 más R2 por VI2. Por lo tanto, VO2, ¿sí?, es R1 sobre R1 más R2. ¿Sí? ¿Está? ¿Cuánto vale VO entonces? VO es la tensión de salida debido a la fuente 1 más la tensión de salida debido a la fuente 2. Esto es superposición. Si hubiera más fuentes, tendría que haber hecho exactamente el mismo procedimiento cortocircuitando las fuentes. Y si acá hubiera habido una fuente R3 para amplificar, VI3, bueno, cuando estudié BI1 y cortocircuité BI2, también debería haber cortocircuitado BI3. Después, cuando estudio con BI2, cortocircuito BI1 y BI3. Cuando estudio con BI3, cortocircuito BI1 y BI2. ¿Está bien? Y voy estudiando para cada caso cuál es la tensión de salida. Entonces, fíjense que acá la tensión de salida va a ser BI1 por R2 sobre R1 más R2 por 1 más RF sobre RS más VI2 R1 sobre R1 más R2 por 1 más RF sobre RS. Me quedó un pequeño lío, pero me queda que saco factor común 1 más RF sobre RS y saco factor común 1 sobre R1 más R2. Y acá me quedo entonces R2 por VI1 más R1 por VI2. Fíjense que de alguna manera lo que me está pasando es que la señal primero se atenúa, porque este número, esto es un atenuador, del lado que lo vea atenúa, y después amplifico. Por lo tanto, si yo elijo R1 igual a R2 igual a R, esto es R, esto es R, esto es R, y este de acá es R también. Entonces fíjense, R más R me queda 2R. Y R de acá, por lo tanto, todo esto se va de acá, se va de acá, y me quedó 1/2. ¿Sí? Por lo cual, si pasa esto, me quedó BI1 más BI2. O sea, que la suma, primero me aparece dividida por 2, en este caso particular, ¿no?
y después la tengo que amplificar, ¿sí? Con RF más RS. Fíjense que si RF es igual, a RS, me queda directamente la salida BI1 más BI2. ¿Sí? Porque RF igual a RS implica que este resultado sea 1. ¿Sí? Si RF es igual a RS y RS1 igual a RS2 igual a R, entonces me queda que BO es BI1 más BI2. O sea, suma directamente las tensiones de entrada. ¿Sí? Si RF es igual a 0, entonces me queda que BO es BI1 más BI2 sobre 2. O sea, me quedó nuevamente el promedio. Entonces yo, jugando con los valores de resistencia, puedo hacer que este circuito calcule el promedio, solamente la suma amplificada. ¿Está? ¿Sí? Se va entendiendo. No tiene Sí. mucho más Sí, se va entendiendo. misterio esto. Lo que sí es que cuando ustedes ven este esquema, tienen que pensar en un sumador. Siempre, ojo, la tensión que amplifica esta parte, cuidado con esto que a veces suelen confundir, esta parte amplifica la tensión que está acá, en este punto. Esta tensión que está acá es amplificada por 1 más RF sobre RS, la que está acá. Entonces ustedes primero, cuando tienen un esquema de esta manera, tienen que calcular qué tensión hay acá. Si ustedes no saben qué tensión hay ahí, no pueden hacer nada, digamos. ¿Está? Entonces, por eso acá primero, aplicando superposición, calculamos la tensión en este punto que yo lo llamé arbitrariamente VA. ¿Sí? ¿Está? No sé si vieron superposición ustedes en teoría de circuitos, no sé con quién tienen, pero ¿ustedes vieron algo de superposición, chicos? No. Creo que vimos un poco con vos, hicimos un ejercicio con vos el año Algún pasado. ejercicio, claro. Bueno, superposición, lo vuelvo a repetir por las dudas, para los que no estuvieron el año pasado, es lo siguiente. Yo tengo un circuito lineal, cualquiera, por eso, para no hacer mucho lío, lo represento con un rectángulo. Supónganse que en algún lado yo tengo una resistencia, ¿sí? Que es parte de este circuito, y a mí me interesa calcular la corriente por acá, I, ¿sí? Pero mi circuito está alimentado con más de una fuente de tensión. B1, por algún motivo, B2, una fuente continua, B3, incluso podría tener también fuentes de corriente. ¿Sí? Entonces, cuando yo en un circuito tengo este esquema, o sea que un circuito electrónico está alimentado por varias fuentes, y este circuito es lineal, o sea que son amplificadores, filtros, circuito RLC, como lo que están viendo, lo que ya vieron, yo puedo trabajar cada una de las fuentes como si las demás no estuvieran. Entonces, la corriente I va a estar formada por una corriente debido a la fuente B1, más la corriente debido a la fuente B2, más la corriente debido a la fuente B3, más la corriente debido a la fuente B4. Tengo que calcular para cada uno. ¿Cómo calculo eso? Bueno, primero, por ejemplo, estudio para B1. Cuando estudio para B1, considero que B2, B3 valen 0. ¿Sí? Acá no le voy a poner B para no confundir. Vamos a ponerle
la fuente de corriente I4, porque es una fuente de corriente, eso no es de tensión. ¿Sí? Y la corriente I4 también vale 0. ¿Cómo hago esa condición? Bueno, lo que tengo que hacer es estudiar mi circuito de esta manera. B3 la mando a masa, B2 la mando a masa, la tengo I, e I4 la abro. Esto se denomina pasivación de fuentes. Pasivación de fuentes. Pasivar una fuente significa cortocircuitar las fuentes de tensión y abrir las fuentes de corriente. De esta manera, yo voy a calcular una corriente por acá que le voy a llamar I1 debido a la fuente 1. Y así empiezo a repetir el proceso. Continúo con esto que estoy haciendo. Así que por lo tanto después B1 la pongo a masa y activo la fuente B3. ¿Sí? B3. O sea que acá, bueno, B3, puse B3 por poner algo. Entonces acá B1 vale 0. Y ahora calculo la corriente esta debido a la fuente 3. Y así voy repitiendo con cada una de las fuentes. Cuando tengo las corrientes debido a cada una de las fuentes, sumo y esa es la corriente total. ¿Ahí está? Eso es el principio de superposición. ¿Está? Sí. Veo que en el Classroom hay muchos que no pusieron el presente porque son más los que están en clase que los que pusieron el presente en Classroom, me parece a mí. A ver, o no. Ahora me explico, puede ser que por lo general siempre estaban bien Ah, duplicados. no, están todos, están todos. Yo y Coach mayormente estamos duplicados, profe, por las dudas. Está bien, está bien, está bien. Perfecto. No, yo para que no, porque yo después de acá de la pantalla miro el teléfono, levanto los presentes y bueno, para no dejar afuera alguno que estuvo en la clase. ¿Sí? Bueno, esto calculo que lo entendieron, ¿no? Sí, profe. Bueno, bueno, bueno. El concepto de pasivar una fuente es, digamos, hacerla pasiva, ¿no? O sea, que deje de intervenir en el circuito. Entonces, la fuente de tensión se pasivan haciéndole un cortocircuito. Y las fuentes de corriente se pasivan abriéndolas. ¿Sí? O sea, las saco, como si no estuviera. ¿Sí? Bueno, bárbaro. Yo calculo que, a ver, podemos hacer algún ejemplo de esto. Supónganse que yo tengo un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplito donde apliquemos un poco todo lo que sabemos hasta ahora. 10 milivolt, 20 milivolt la fuente de alterna,
un amplificador inversor, que va a amplificar un poquito. La vamos a amplificar por 10, o sea que podemos poner 10 kΩ acá y 1 kΩ ahí. Y ahora esta también la vamos a amplificar 10 veces, ¿sí? Y voy a poner estas resistencias iguales, 2.2K, 2.2K, y esta le vamos a poner 22 kΩ. Y esta resistencia es de 1 kΩ y quiero saber qué corriente tengo por esa resistencia. Voy a terminar de dibujar el amplificador acá. Entonces tengo un esquema como este. Bueno, ¿qué veo? Veo acá un amplificador inversor, ¿sí? Acá veo un amplificador no inversor. Y acá veo un amplificador inversor sumador. ¿Está? Entonces, ¿qué me pide el problema? Me pide calcular la corriente I. La corriente I va a ser la tensión de salida, VO, dividido la resistencia de 1 kΩ, ¿no? Ley de Ohm. ¿Sí? Aplico ley de Ohm. Entonces, corriente es igual a la tensión en la resistencia dividido la resistencia de carga. Entonces, ¿qué me falta conocer? ¿RL la conozco? Sí, pero no conozco cuánto vale VO. Pero sí tengo las tensiones de entrada y tengo la forma de calcular las ganancias de cada etapa. Entonces vamos, la primera etapa, ¿cuánto gana? Bueno, esta etapa gana menos RF sobre RL, o sea, gana menos 10 veces. ¿Sí? Esta es RF, esta es RS, perdón, 10 dividido 1, 10. Como es inversor, menos 10 veces. Por lo tanto, la tensión acá, en este punto, es 20 milivolts por menos 10, son menos 200 milivolts. Perfecto. ¿Cuánto vale la tensión acá? Bueno, esta etapa también gana 10 porque es 1 más RF sobre RS, ¿no? Y RF vale 9 y RS vale 1. O sea, 1 más 9, 10. O sea que esta etapa gana 10 veces. Por lo tanto, si tengo 10 milivolts de continua, acá voy a tener unos 100 milivolts de corriente de tensión continua. Perfecto. Ahora veo que tengo esta etapa que es un sumador que tiene las dos resistencias de fuente exactamente iguales, ¿sí? Por lo tanto, la tensión VO de este amplificador es menos, porque es inversor, 22 kΩ sobre 2,2 kΩ, porque son iguales, ¿sí? VI1 más VI2. Bueno, 22 kΩ dividido 2,2, esta etapa gana menos 10, ¿sí? Y tengo que hacer la suma con su signo. Menos 200 milivolts más 100 milivolts, ¿qué me queda? Menos 100, menos 200 milivolts más 100, me quedan menos 100 milivolts. Todo esto da menos 100 milivolts. Menos 100 milivolts por menos 10, VO finalmente vale menos por menos más, 100 milivolts por 10, 1 volt. O sea que me queda 1 voltio dividido 1 kΩ. Por lo tanto, la corriente en la carga vale 1 miliampere. ¿Está?
Sí, profe. Sí. Bueno. La clase que viene vamos a arrancar con... Hoy aprendimos a sumar, digamos. A sumar. ¿Qué aprendimos finalmente? A sumar y a hacer promedios, digamos. ¿Está? La clase que viene vamos a ver un tema que es bastante importante, que es el amplificador diferencial, o sea, cómo calcular restas con amplificadores y el amplificador de instrumentación. Ahí ya tendríamos una primera parte básica de amplificadores cubierta, digamos. ¿Eh? O sea, ya con eso que vamos a ver la clase que viene, ya se le empieza a abrir un panorama para poder estudiar varios circuitos. Después, a partir de ahí, vamos a seguir avanzando. Así que, bueno, los dejo por hoy y nos vemos el lunes que viene.